Año 2016, un implacable Leganés que venía de hacer una campaña excepcional en segunda división debuta en la liga. Y con él un extremo argentino de apellido impronunciable, Alexander Szymanowski, un argentino criado y crecido en España, que en aquella liga 16-17 haría de nuestras delicias con 8 goles, 2 asistencias, regates y fintas. Quizá fuera su apellido el que hizo enamorarme de su juego, o quizá fue simplemente la nostalgia de aquella temporada. Y quizá estas son las cosas buenas del fútbol, que con un simple nombre ya se te vienen a la cabeza miles de momentos de cuando eras pequeño. Así que hoy vamos a saber qué fue de don Alexander Szymanowski, aquel pelotero de la 16-17 que desapareció de nuestros radares sin dejar rastro. Hoy en Fútbol y Barro Producciones, ¿qué fue de Alexander Szymanowski? Muy buenas a todos, preciosos, preciosas, seres de luz que venís un día más a este canal. Hoy vamos con una serie nueva que os prometí hace tiempo, que es ¿qué fue de aquellos peloteros de los 2010, de los 2000, estos jugadores de culto que han pasado a un segundo plano y no sabemos qué ha sido de ellos? Y hoy vamos a empezar por uno de mis favoritos, de la 15-16 en segunda, de la 16-17 y en primera, como es don Alexander Szymanowski en el Club Deportivo Leganés. Hoy traemos un camisetón, mira qué camisetón, colega, de Gakus Iwasaki, colega, es que piquetado, primo, al menos suscríbete por el piquete. Y empezando ya por los primeros pasos en el fútbol profesional de don Alexander Szymanowski, vamos a empezar por su debut, entre comillas, profesional, que es en el San Sebastián de los Reyes, en el Sanse, debut en segunda B, que finalmente no terminarían saliéndole las cosas como quería. Ese Sanse acabaría descendiendo a tercera, un Alexander Szymanowski con muchas rayadas mentales. No estaba seguro de si su futuro iba a pasar por el fútbol. Bueno, tenéis una entrevista que habla de ello en Offsiders, que está muy muy bien. La verdad es que Alexander Szymanowski, un tío culto. Pero bueno, yendo un poco al lío, en el Sanse lo había tenido complicado. La cuestión es que terminaría saliendo cedido al Antequera, club que por aquel entonces militaba la tercera división. Club en el que, bueno, tuvo su continuidad, tuvo sus más, sus menos. Y ahí estuvo su paso. Un Sanse con la que tendría terminando una historia de amor, pero de estas complicadas. Un Sanse que, a pesar de ascender con Szymanowski a segunda B, las pretensiones de ellos eran muy bajas y las de Szymanowski eran mínimo para querer vivir del fútbol. Por lo que acabó recayendo en el Alcalá. Ya unos cuantos años después de su debut en segunda B, en el Alcalá, en la 11-12 hizo un temporadón, 38 partidos, 11 goles y que le darían un pase a la segunda división con el Recreativo de Huelva. El decano apostaba por Alexander Szymanowski, que por aquella tenía 23-24 años, pero no lo apostaba del todo. Szymanowski había sido fichado para el filial con opciones de subir al primer equipo, lo que ellos no contaban, que era un extracomunitario al ser argentino, tener la nacionalidad argentina. Y bueno, hubo algunos pequeños dilemas. Ellos querían traer un brasileño y el propio Szymanowski con su hermana y un par de medios hicieron movilidad, porque aquel entrenador, Sergi Barjuan, quería que Szymanowski quedase en el primer equipo y no necesitaba el fichaje de aquel brasileño del cual desconocemos. La verdad es que fue un acierto por parte de Szymanowski, de su hermana y de los periodistas que conocían haber hecho esa campaña, porque Szymanowski hace un temporadón en segunda división con el Recre, quedándose lejos del playoff, pero bueno, 10 goles, 6 asistencias que le valieron para un pase a una primera división. Con la 13-14 ya empezada, Szymanowski firmaría por el Brøndby danés, uno de los equipos más poderosos y con una afición bastante top, que saldría cedido con una opción de compra por parte del Recre. Don Alexander Szymanowski tenía algo, y en primera danesa, sobre todo en Dinamarca, que saben fichar muy bien, se habían dado cuenta de eso. Un extremo que tenía llegada, que metía la cabeza donde otros no la metían, daba un salto económico y futbolístico, llegando a disputar fases previas de la Europa League. Don Alexander Szymanowski en 26 partidos dejó 5 goles, 3 asistencias en su primera temporada en la liga danesa. No conseguirían clasificar a Europa al Brøndby ni en su primera ni en su segunda temporada, y en la segunda temporada ya es cuando empezaron a truncarse las cosas. En Dinamarca hay una ley que si no juegas con el primer equipo tienes que jugar con el filial. Szymanowski se negó y lo pagó caro. El entrenador dejó de contar con él y al final acabó pidiéndole que abandonase el club.
Aunque su segunda temporada no contase con tanto protagonismo, había dejado en 22 partidos un gol, 7 asistencias, cosa que no estaba nada mal, aún tenía cartel para una segunda división. Y es aquí donde entra el Club Deportivo Leganés. En esa temporada 2015-2016, Alexander Szymanowski deja sus mejores registros en tanto a goles y asistencias. 12 goles, 11 asistencias, más de 20 participaciones de gol. Jugó todos los partidos, los 42 de la liga. Terminaron clasificándose primeros por delante del Club Deportivo Alavés, de don Pepe Bordalás. El Leganés a principio de temporada ni siquiera se aproximaba o apuntaba a entrar en playoff. Y eso, acabó arrasando con aquella liga, pero bastante sobrado. Szymanowski, Rubén Peña, Gabriel Pires, David Timor, Martín Mantovani. El Club Deportivo Leganés tenía un equipazo y ese año se notó. Su debut en primera iba a ser inminente, había sido clave con el Lega y el Lega iba a apostar por él en primera división. Y aunque su debut no llegase hasta la jornada 2 contra el Atlético de Madrid, esta temporada no iba a defraudar. En esa 16-17 mágica jugó 28 partidos, dejando 8 goles y 2 asistencias, jugando de extremo izquierdo, recordemos. Una lesión de rodilla le hizo perderse 5 partidos y un traumatismo le hizo perderse otros 2. Pero dejó actuaciones formidables, sobre todo contra el Sevilla, dejando un golito y una asistencia. Otro golito y asistencia también contra el Deportivo de La Coruña. Otro doblete al Real Betis Balompié. Y sobre todo el gol que le daba la permanencia al Leganés contra el Athletic Club de Bilbao en la Catedral. Después de esa temporada, el Leganés ya se había consolidado en primera. Szymanowski también había hecho buena campaña. Y la 17-18 iba a empezar con total normalidad. Un gol al Málaga, un gol al Sevilla, 2 asistencias contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero después de todo eso vendrían malas noticias. Una lesión en el pubis que le dejaría fuera de los terrenos de juego más de 500 días. En la 17-18 tan solo pudo disputar sus 15 primeros partidos, se perdería el resto de la temporada, y en la 18-19 en la siguiente se perdería la temporada entera y terminaría jugando 9 minutos en el último partido contra el Huesca. Y cuando parecía que podía volver para la 19-20, una rotura del ligamento cruzado anterior acabó también con esa temporada. Las lesiones estaban persiguiendo a un Alexander Szymanowski. Nos hizo perdernos un pelotero, un baller, un jugón. Szymanowski necesitaba reencontrarse y volvió a la que fue su casa anteriormente, al Recreativo de Huelva, pero ya nada iba a ser lo mismo. Apenas disputó 14 partidos de la liga regular y 5 partidos de la fase de ascenso. Ya en la 21-22, Szymanowski fue a probar a segunda federación, a la Gimnástica Segoviana. Dejó 2 golitos en la liga, en la fase regular, y en el play-out de descenso dejó un gol en el 90. Remacharía el 1-3 contra la Cerdanyola en el minuto 90 para evitar el descenso de la Sego. Szymanowski, sabiendo que no era el de antes, sería la Serie D. En la 4ª categoría del fútbol italiano, con el Vibonese, dejaría 6 goles, 5 asistencias y bueno, una temporada con 1800 minutos y sin apenas lesionarse. Y ya en sus últimos coletazos de fútbol, en la 23-24, ficharía por el Talavera en segunda federación también, 8 goles, 2 asistencias, y para finalizar el ciclo, esta temporada pasada ficharía de nuevo por el Sanse, por el San Sebastián de los Reyes en segunda federación, en el que apenas tuvo 672 minutos, dejando un gol, una asistencia y bueno, poniendo punto y final, por lo que parece, a su carrera. Las lesiones nos privaron de ver más a Alexander Szymanowski en primera división, que hubiese conseguido si hubiese fichado por un equipo más grande y hubiese tenido más oportunidades en primera división. Pues nunca lo sabremos, pero bueno, igualmente don Alexander Szymanowski tiene que estar contento por esa gran carrera que ha conseguido, a pesar de que las lesiones no lo hayan dejado. Así que nada, ¿qué jugador queréis para el próximo ¿Qué fue de? Y nada, nos vemos, suscríbete, dale like, primo, y eso, que sus camelas todos guapos, que estamos a punto de llegar a los 10.000. Venga, vamos chavales, intensidad.